Final Destination Bloodlines es una película de horror slasher del 2025, dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, creadores de Freak del 2018. Este es el capítulo más reciente de la sangrienta y exitosa franquicia de Final Destination. This book, it will show you everything you need to know to keep our family safe. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Plagada de una violenta pesadilla recurrente sobre el colapso de una torre en la década de 1960, la estudiante universitaria Stephanie descubre que estas pesadillas son una premonición que heredó de su abuela, ya que la abuela predijo el colapso del edificio y además salvó a todo un grupo de personas de la muerte. Al pasar de los años, debe luchar para evitar que la muerte reclame el linaje de su familia y se dirige a casa para localizar a la única persona que podría romper el ciclo y así salvar a todos de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera. Esta es una película que ejecuta ingeniosamente sus escenas más sangrientas y convierte la muerte inminente en una diversión escandalosa, brutal y entretenida, en la que la muerte no solo persigue a sus protagonistas, sino que ingeniosamente les pone trampas precisas y creativas. Esta es una película ideal para los fanáticos de la saga y del cine de horror que raya en el gore. Una historia macabra y entretenida en la cual las muertes son todo un espectáculo, al ser sangrientas, absurdas y bastante elaboradas. Y cuando finalmente se desata el infierno, la cadena increíblemente elaborada de conexiones, coincidencias y colisiones que se despliegan en la pantalla son a la vez aterradoras, divertidas y una obra de verdadera inspiración creativa. Aunque lo desafortunado es que se pierde en su ritmo y equilibrio, ya que en repetidas ocasiones la tensión se alarga más de lo necesario, disminuyendo así el suspenso y la expectativa, y uno queda verdaderamente con una sensación de que hicieron falta más escenas sangrientas y menos drama forzado. Creepy Score 6.8 de 10. Suscríbete al canal si te gusta el cine de terror. Aquí te recomiendo buenas películas de terror y todos sus subgéneros. The Ritual es una película de drama, posesión demoníaca y exorcismo del 2025. Está dirigida por David Maidel, creador de la película The Killing of Kenneth Chamberlain del 2019. Esta película está basada en hechos reales y la historia sigue a dos sacerdotes, uno que cuestiona su fe y otro que se enfrenta a su pasado problemático. Y juntos deben dejar de lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una serie muy difícil y peligrosa de sesiones de exorcismo. It is he who commands you. Look at the light, Emma! See the cross of the Lord! Reveal yourself! Emma? Emma? Ilayo Nostraest. La película es un retrato auténtico y desgarrador de Emma Schmidt en 1928, una mujer estadounidense cuya posesión demoníaca culminó en exorcismos desgarradores, en la que, después de años de un comportamiento perturbador, Emma se tuvo que someter a un calvario de una semana en un convento de Iowa, dirigido por el padre Theophilus Reisinger. Los testigos informaron de levitación, voces sobrenaturales y fuerza sobrenatural. Y este caso inspiró décadas de horror, e incluso este caso sigue siendo el exorcismo más documentado de la historia de Estados Unidos. Aunque esta película no ha sido recibida muy bien por la crítica, yo siento que sí es una historia que nos ofrece buenos momentos aterradores, además de que están impulsados por sólidas actuaciones, una buena atmósfera espeluznante y un drama potente. La película es de estilo realista,
tipo documental sobre un exorcismo real, y que retrata el impacto psicológico y espiritual que tuvo en los involucrados. Una película dentro de un subgénero tan polarizado que por alguna extraña razón es al que más se le exige ser arriesgado y original, ya que si no es así, nadie queda satisfecho. Es una recreación realista de un exorcismo en el lapso de 6 días de experiencias aterradoras, y no es una típica película de terror slasher o demoníaca, ya que la mayoría de las películas sobre exorcismos olvidan a la víctima y dramatizan mucho el conflicto entre los demonios y el exorcista, pero esta película sí hace hincapié en el tormento de la joven y entre las sesiones de exorcismo muestra a los sacerdotes y a las monjas que la atienden tratándola con la ternura y cuidado que se le daría a un enfermo. Simplemente da la sensación de que si algo así ocurriera realmente, probablemente sucedería exactamente así. Además de que siempre es un deleite ver a Al Pacino en pantalla. Creepy Score 7.2 de 10. Si te gustan mis recomendaciones, dale like al video y compártelo. Suscríbete ya. They Call Her Dead es una película western slasher de serie B o Grindhouse del 2025. Está dirigida por Austin Snell, cineasta independiente. Esta es la historia de una mujer que se introduce en una sangrienta cruzada contra las fuerzas criminales que le han hecho daño y con el espectro de la muerte de su lado. Hell hath no fury, like the woman they call death. Molly y su esposo Thomas viven una vida tranquila como criadores de cerdos en las afueras de la ciudad, hasta que un cazarrecompensas aparece para recoger la maldita recompensa que se ha puesto por la cabeza de Thomas, acusado de un asesinato que no cometió. Entonces la viuda, enfadada y sedienta de venganza, Molly, se abre paso a través de cualquiera que no tenga el suficiente sentido común como para apartarse de su camino. Aquellos que han perjudicado a Molly están destinados a pagar. Esta es una salvaje y estilizada mezcla de spaghetti western y cine de serie B, influenciado por el cine italiano de los 60 y el horror europeo. Una historia de venganza que desata una ola de violencia cruel y sangrienta. Una obra con estética cruda, filmada en celuloide en cinta de 16 milímetros, que la hace única y vibrante y que merece ser vista y celebrada. Es una historia auténtica, de narrativa minimalista y con la complejidad de su protagonista que la aleja del típico cine Grindhouse. El hecho de ser una producción de bajo presupuesto es parte de su encanto y juega totalmente a favor de la película. Es un western alegremente sangriento que seguramente sorprenderá a algunos. Sin duda, una explosión de cine independiente salvaje, sangriento y absolutamente divertido. Una mezcla delirante de western, cine de explotación y comedia absurda, salpicada con una buena dosis de sangre, personalidad y creatividad. Pero más allá del estilo y la violencia, lo que realmente sorprende es la energía que contagia la película. Es una joya del cine independiente que merece ser descubierta por el mayor número de personas. Una película que se siente tan vintage pero completamente fresca. Esta es una experiencia que vale la pena vivir sin saber lo que te espera. Creepy Score 7.3 de 10. The Rule of Jenny Penn es un thriller de horror psicológico del 2024. Es dirigida por James Ashcroft, creador de Coming Home in the Dark del 2021. El arrogante juez Stefan Mortensen sufre un derrame cerebral casi fatal
dejándolo parcialmente paralizado y confinado en una casa de retiro. Resistente al personal y distante de su amigable compañero de cuarto, Mortensen pronto se enfrenta con el aparentemente amable residente Dave, quien secretamente aterroriza la casa con un juego sádico llamado The Rule of Jenny Penn, mientras maneja un títere con su mano, y ese es su instrumento de tortura psicológica cruel y demente. Y lo que comienza como un tormento infantil se convierte rápidamente en incidentes mucho más siniestros e inquietantes, cuando las súplicas del juez Mortensen al personal quedan sin respuesta. Entonces debe intentar poner fin al reinado de terror de Dave. He's the menace here. He's been at me from the jump. We get old because we stop playing. Hello, Jenny Penn. Es una película que utiliza de manera efectiva el tormento psicológico, pero lo hace de manera pasiva y lenta, justo como en el mundo donde sucede. Un asilo lleno de ancianos lentos y pasivos. Es como un estruendo amortiguado, pero realmente desconcertante y aterrador. Es un juego cruel y sádico del gato y el ratón entre sus protagonistas, con una cinematografía inquietante que utiliza ingeniosamente lo perturbador en un entorno geriátrico que se muestra con una crudeza inusual. Una película cuyo estado de ánimo claustrofóbico y de crueldad que se mantienen y compensan una narrativa de altibajos hacia el final de la historia. Esta película se diferencia de otras películas de horror o de thriller de horror en la forma en que ésta se enfrenta a los miedos realistas e incluso monótonos del envejecimiento, pero que transmite una crueldad incisiva al ver y sentir a sus personajes vulnerables, frágiles e indefensos. La historia tiene buenos momentos aterradores y crueles que son generados por el antagonista que juega con la condición frágil y psicológica rota de los demás internos del asilo. Una atmósfera que poco a poco se va haciendo más opresiva, convirtiendo un espacio de paz y tranquilidad en una cámara de tortura cruel e interminable. Una historia de horror inusual que cuenta los abusos que pueden existir en los asilos, abusos que generalmente se le podrían atribuir a los médicos y enfermeros y enfermeras. Pero en esta historia, el horror viene de otro paciente, un anciano pero con una mente realmente retorcida. La historia logra contener la tensión hábilmente en sus momentos más aterradores, y por momentos sí consigue que el suspenso te mantenga al filo del asiento. Desgraciadamente, la película carece de una mayor profundidad de sus personajes, ya que no conocemos sus motivaciones reales, aunque se intuyen, pero de manera superficial. El clímax y la resolución, aparentemente débiles, aunque están más enfocados a la realidad, y se justifican hábilmente por el mundo y el tipo de personajes que se nos cuenta, con un ritmo lento y pausado, al igual que los movimientos de un anciano. Creepy Score, 6.5 de 10. Bring Her Back es una película de horror psicológico y sobrenatural del 2025. Es escrita y dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, creadores de Talk to Her del 2022. Esta es una pesadilla doméstica que extrae lo más aterrador y desquiciado de la mente humana. Andy y Piper son dos hermanos que han perdido a su padre, entonces son obligados a vivir en una casa aislada en el bosque con una mujer que se encargará de ellos hasta que Andy sea mayor de edad y se pueda hacer cargo de su hermana. Pronto descubren un ritual satánico y aterrador en la casa de su nueva madre adoptiva. Esta es una obra magistral de terror moderno. Listen, 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 listen. We can bring her back.
Una película desgarradora que no necesita recurrir a motosierras ni a ninguno de los otros instrumentos de caos típicos que utilizan los psicópatas en las películas de horror. Esta es una historia diferente de un psicópata diferente. Una historia tensa, de principio a fin, con escenas desgarradoras, desagradables y espeluznantes. La película logra sacudir al espectador al llevarlo por lugares oscuros del ser humano, donde las secuelas emocionales que te deja persisten mucho después de que los sustos se hayan desvanecido. La historia trata sobre una mujer desquiciada y manipuladora, que atormenta de manera pasiva, psicológica y cruel a un par de niños traumados. Todo para conseguir un objetivo mucho más grande y poderoso, sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo. Es una mujer que insinúa su maldad de manera sutil, pero de manera perfecta antes de entregarnos un retrato del mal indescriptible y siniestro. Una historia de terror contemporáneo llena de caos y tensión puros, y que logra destrozar nuestros nervios, ya que es visceral y brutal, y además deja una sensación inquebrantable y palpable de temor y angustia de principio a fin, que tiene una profundidad psicológica llena de imágenes inquietantes e impresionantemente realizadas. Una historia que convierte el error familiar de los traumas del pasado en una experiencia de pura angustia y escalofríos, ya que los creadores logran transmitir de manera elegante sensaciones de shock y horror puros. La película tiene una trama que busca inquietar y aterrorizar a través de la tensión constante, el suspenso que se mantiene eficazmente y una antagonista diabólicamente exquisita que logra ser odiada y amada de principio a fin, que logra mantener esa atmósfera aterradora desde el primer instante. Desde su secuencia inicial, tan desconcertante y terrorífica que te atrapa de inmediato, hasta su desenlace frío y traumatizante, que te deja con emociones inquietantes incluso hasta después de ver la película. La trama es mucho más original que la propia historia que se nos cuenta, ya que en la superficie la historia es sobre una madre deprimida que intenta lidiar con sus sufrimientos y traumas del pasado. Lo que cambia aquí y su originalidad viene de la manera en que se nos cuenta, y eso es lo que hace que no podamos apartar la mirada ni un instante. Es una historia que prioriza sus temas de pérdida y trauma, al igual que la profundidad y complejidad de sus personajes, que conducen la historia de maneras inteligentes y muy aterradoras. La tensión y suspenso que se construye y se retiene a lo largo de la historia explota eficazmente en su clímax y resolución brutal e impactantes. Creepy Score, 9.5 de 10. Si te gustan mis recomendaciones, dale like al video y compártelo, suscríbete ya. ¿Y tú, estás listo para una sobredosis de terror?